Dios les bendiga, queridos hermanos, les saludo con la rica paz del Señor. Estamos hoy dando inicio a esta materia llamada libros históricos. Y bueno, hoy vamos a comenzar con una introducción general a los libros. Y bueno, para comenzar este día quiero compartirles una palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 65, versículo 1 al 4, que dice así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, y a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra en esta hora. Y qué lindo es que Dios nos ha escogido y nos ha atraído para que estemos en sus atrios, para que habitemos en su presencia. Les dejo esta palabra en este día y espero que sea de bendición para sus vidas. Amén. Oramos al Señor, rogando a Dios que Dios bendiga a nuestras vidas y que el Señor también esté obrando allí en sus hogares, fortaleciendo su vida, renovando sus fuerzas para comenzar el estudio de esta materia que se llama libros históricos. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de estudiar tu palabra, de escudriñar las escrituras, de acuerdo a ese mandato establecido en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora te ruego por cada uno de mis hermanos que estarán, Dios mío, escudriñando tu palabra, que estarán esforzándose para estudiar la palabra. Y, Señor amado, fortalece sus vidas, renuévale la fuerza en esta hora y bendice así a tu iglesia. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús en esta hora y te doy gracias, Dios, por este momento en tu presencia. Gloria al Señor. Así que bueno, comenzamos, amados hermanos, como les decía anteriormente, vamos a hacer una introducción a los libros históricos, ¿sí? ¿Y a qué se refieren cuando hablamos de los libros históricos? Vemos nosotros que los libros históricos constituyen la segunda división del Antiguo Testamento y que comienza con Josué y terminan con Esther. Se llaman históricos porque en su contenido predomina la historia sagrada, la historia del pueblo de Israel. Estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese país, su posterior florecimiento como nación, la decadencia y la caída del pueblo. También relata el cautiverio babilónico y la restauración del pueblo a Palestina. Abarca aproximadamente unos 800 a 1000 años, desde la inversión efectuada por Josué, que fue realizada aproximadamente, ustedes saben que estas son fechas aproximadas, en el siglo XV a.C., o posiblemente en el siglo XIII, también antes de Cristo, hasta Nehemías, ¿sí?, que fue aproximadamente a mediados del siglo V antes de Cristo. ¿Cuál es la importancia que tienen las sagradas escrituras, la historia sagrada? ¿Por qué estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento? Y en primer lugar, buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible si nosotros no tendríamos el relato histórico del pueblo de Israel, ¿sí? Y este complementa la historia contenida en el Pentateuco y hace comprensible algunos salmos, también los libros proféticos. También nos ilumina algunas verdades neotestamentarias, ¿sí? Por ejemplo, Jesús en Nazaret, en un momento, relata el libro del libro de San Lucas, capítulo 4, versos 24 al 27. Tenemos ahí un relato donde Jesús se compara, ¿sí?, a sí mismo con los profetas, con Elías y con Eliseo.
quienes ministraban a paganos. Entonces, sus propios ciudadanos, o sea, los propios conciudadanos, diríamos, no eran dignos de ellos. Entonces, así señala Jesús que un profeta es rechazado en su propio país, ¿sí? Y a este versículo lo podemos encontrar en el libro de Lucas. Usted lo puede leer, capítulo 4, versos 24 al 27. La historia sagrada enseña además grandes lecciones morales, ¿sí? Y espirituales. El escritor de la carta a los Hebreos menciona en el 11º capítulo en algunos de los héroes del Antiguo Testamento como ejemplos que inspiran fe en aquellos que leen, ¿sí? A través de los siglos de la Iglesia cristiana, los creyentes han extraído lecciones de incalculable valor del estudio de la historia sagrada, ¿sí? Nosotros podemos ver cuántas historias que tienen que ver tanto con nuestra vida personal, con nuestra vida de cristiano. Por eso mire usted qué importante que es conocer la historia del pueblo de Israel. También tiene gran importancia porque se ha revelado Dios, ¿sí?, a nuestras vidas, porque vemos el trato de Dios con el pueblo escogido. Sabemos que Dios no es una idea abstracta, mi hermano, sino un ser que obra a favor de los hombres que confían en Él. Su personalidad, la personalidad de Dios se pone de relieve, ¿dónde? En la relación con los hombres, con ellos, a través de ¿qué? De encuentros personales y de sucesos históricos. Dios ha hablado por hechos de salvación y con palabras que iluminan. La Biblia es el único libro religioso que toma en serio la historia. Las escrituras de otras religiones, por regla general, presentan una serie de revelaciones dadas a un solo hombre o a un sistema de preceptos, doctrinas abstractas y dogmas. En la Biblia la doctrina se encierra en la historia, en la vida de los hombres y en la de una nación. En la Biblia se ve a Dios, mis amados hermanos, como el principal protagonista de la historia. Solo Él les da significado a los acontecimientos. A través de la historia de Israel, sus vicisitudes, sus guerras, sus resurgimientos espirituales, Dios se manifiesta llevando a cabo sus elevados propósitos, hasta echar mano de potencias paganas para castigar o liberar ¿a quién? A su pueblo. El Antiguo Testamento relata 7 hechos trascendentales realizados por Dios. Y en primer lugar, Dios eligió a Abraham para formar un pueblo especial. Eso lo conocemos, lo vimos nosotros en el libro del Pentateuco, en los libros del Pentateuco. Le hizo grandes promesas y estableció un pacto con él. En segundo lugar, libró con notable poder sobrenatural a los hebreos de la esclavitud egipcia, que eso lo vimos en el libro de Éxodo, cómo Dios libertó a su pueblo de las manos de Egipto. Estableció una relación íntima y única con los hebreos en el Sinaí, ¿sí? Eso también lo estudiamos en el libro de Éxodo, cómo Dios estableció una relación con su pueblo, haciendo un pacto con ellos y entregándoles la ley y el modelo del tabernáculo. Les entregó Canaán como regalo a los hebreos mediante la conquista dirigida por Josué. Y eso lo podemos ver en el libro de Josué, ¿sí? Inauguró la monarquía hebrea y en especial estableció la dinastía davídica. Disciplinó a los hebreos apóstata, entregándoselos a los caldeos, quienes los deportaron a Babilonia.
Y en séptimo lugar, restauró a los fieles a la tierra de Canaán mediante el decreto de Ciro, ¿sí?, el gran rey persa. Así Dios se reveló en la historia israelita como un Dios personal y soberano. Actuó con justicia, juicio y gracia, motivado por su amor infinito para volver al hombre extraviado a la fuente de vida y restaurando a la comunión con su Creador. ¡Qué hermoso! El tema de la Biblia, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es? Es la redención del hombre. Y que el Antiguo Testamento enseña cómo Dios, por medio de su pueblo, preparó el camino para la vida del Redentor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermanos, que podamos ver esto en los libros históricos! Vamos a ver en segundo lugar el punto de vista profético de los historiadores inspirados. A los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes se les llama profetas anteriores en la Biblia hebrea, en contraposición con los profetas posteriores, quienes fueron Isaías, Jeremías y los 12 profetas menores. Los demás libros históricos, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, se encuentran en el grupo llamados escrito por los hebreos. En este grupo también se encuentra el libro de Daniel. ¿Por qué se llaman proféticos? A los libros que nosotros consideramos históricos, ¿sí? Porque nosotros los consideramos libros históricos. Pero vamos a ver por qué razón ellos los consideraban los hebreos libros proféticos. Y hay dos razones posibles. En primer lugar, la tradición hebrea atribuye a profetas la composición de estos libros. Atribuye que ellos fueron los que los escribieron. Por esa razón, dice que estos libros se llaman libros proféticos. Y en segundo lugar, el objeto primordial, principal de los escritores, no es tanto enseñar la historia de Israel tal como fue, como un hecho histórico, como algo sino más bien la forma en que el mensaje de Dios se cumplió en la vida de la nación. Es decir, los historiadores sagrados van siempre guiados por un fin doctrinal, inspirado en la ley y los profetas. Los historiadores sagrados no intentaban narrar todos los hechos de Israel, sino, ni los hechos de Israel ni de las potencias que estaban alrededor de Israel, sino más bien soslayaron ciertos periodos o los trataron brevemente porque no tenían relación directa con su tema. Escogieron, seleccionaron y orientaron todos los acontecimientos históricos hacia su fin religioso, dándole una significación profunda y sublime. La actuación de Dios en la historia, ¿sí? O sea, ellos qué es lo que ellos querían que se conociera, ¿sí? Ellos querían que se conociera la relación de Dios, la actuación de Dios, cómo Dios actuaba en medio de su pueblo. O sea que le daban una significación profunda y sublime. No tenían estos autores el propósito de glorificar a su pueblo y a sus grandes líderes, como sucedía con las demás naciones. Por eso se limitaron a describir en forma amplia y detallada solo aquellos acontecimientos y las personas que tenían señalada importancia moral y religiosa, ¿sí? Por ejemplo, puede notarse cómo el escritor de los libros a los reyes trata a dos personajes importantes, que fueron Omri y Acab. Omri fue un rey muy célebre del siglo 9 a.C., un poderoso general que extendió el territorio de Israel, mire mi hermano, y fue el constructor de la ciudad capital de Samaria. Los asirios admiraban tanto la capacidad militar que durante 150 años después de su reinado llamaron a Israel la tierra de la casa de Omri. Sin embargo, el historiador inspirado dedica solamente 8 versículos a Omri, ¿sí?
y mientras que le dedica 6 capítulos a su hijo Acab y su lucha con el espectacular profeta Elías, que tienen más significación, ¿sí? O sea, era más, tenía más significado, esa es la palabra correcta, tenía más significado lo que Dios había hecho que todo lo que Omri había realizado. Entonces, era más importante lo que Dios hizo en aquel momento que lo que este gran hombre, este hombre tan importante, había realizado.